Este 22 de septiembre de 2014 se llevó a cabo en el Senado de la República la presentación del texto La negociación política del presupuesto en México, 1997-2012. El impacto sobre la composición y ejecución del gasto público. Investigación coordinada por el Dr. Luis Carlos Ugalde de Integralia y publicado por el Senado de la República y el Coneval. La Cámara de Diputados no cumple su obligación de garantizar que el presupuesto de egresos de la Federación se ejerza con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, según mandata la Constitución. Entre 1997 y 2012, el gasto público creció 108% en términos reales. Sin embargo, diversos indicadores son iguales o peores que a fines del siglo XX. El gasto en desarrollo social, por ejemplo, se triplicó, pero más del 50% de la población permanece por debajo de la línea de pobreza. La Cámara de Diputados solo modifica entre el 6 y 10% del proyecto de presupuesto que envía el Ejecutivo. El resto se considera ineludible porque incluye salarios, pensiones, subsidios, transferencias a las entidades federativas y deuda pública, entre otros. Del 90% restante, los legisladores prestan poca atención y otorgan, en la práctica, un cheque en blanco al gobierno. Del 10% que se cambia, los diputados se concentran en partidas de atractivo político, carreteras y caminos rurales, infraestructura hidráulica, programas sociales, programas del campo, universidades públicas, cultura y deporte. Cada año la Auditoría Superior de la Federación, ASF, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, emiten observaciones sobre el mal uso de los recursos públicos y las deficiencias de diversos programas públicos. No obstante, los diputados con frecuencia hacen caso omiso y proceden a aprobar partidas de manera inercial sin reducir los fondos de las entidades o gobiernos que aplican mal los recursos. Asimismo, en ocasiones, el Congreso incorpora proyectos sin viabilidad técnica que impiden su ejecución. Por ejemplo, entre 2008 y 2012 se aprobaron 206,000 millones de pesos para la construcción y modernización de carreteras y caminos rurales, pero solo se ejercieron 64% de los recursos. Una de las prácticas de mayor atractivo entre los legisladores es la etiquetación, asignar recursos para proyectos con nombre y apellido, por ejemplo, pavimentación, instalaciones deportivas, palacios municipales, museos y parques, entre otras. Etiquetar el presupuesto es una invasión de facultades del Poder Legislativo respecto al Ejecutivo porque sustituye la función de planeación del gobierno. En los últimos años el fenómeno se ha generalizado mediante la creación de fondos dentro del ramo 23 para pavimentación y desarrollo municipal, infraestructura deportiva y cultura que los diputados pueden asignar libremente a gobiernos municipales y estatales. Cuando los diputados pueden asignar libremente recursos millonarios, se estimula el surgimiento de sobornos o moches, porque algunos alcaldes y gobernadores ofrecen recompensa a cambio de recibir mayor presupuesto. La etiquetación y la libre asignación de partidas pervierte la función de control del Congreso mexicano. Muchos diputados se concentran en gestionar recursos y algunos en cobrar comisiones en lugar de garantizar que el presupuesto aprobado sirva para fomentar el desarrollo y combatir la pobreza. En este estudio se emiten 4 recomendaciones. 1. Eliminar cualquier forma de etiquetación de recursos durante la negociación del presupuesto. El Poder Legislativo debe garantizar que el presupuesto permita alcanzar las metas del Plan Nacional de Desarrollo, mas no fungir como diseñador de programas ni como ejecutor de proyectos. 2. Revisar el impacto de los programas sociales y reducir el monto de aquellos que no cumplan sus metas. 3. Condicionar las transferencias federales a las entidades a los resultados de las evaluaciones de la ASF y el Coneval. Quien no cumpla debe recibir menos recursos. 4. Fortalecer las funciones de seguimiento y control de las comisiones de presupuesto y de vigilancia de la Cámara de Diputados. El estudio fue realizado a lo largo de 5 años por investigadores de Integralia bajo la coordinación de Luis Carlos Ugalde.
requirió análisis documental, así como entrevistas a profundidad a 28 personajes de la vida pública en las décadas de 1990 y 2000, 2 secretarios de Hacienda, 7 subsecretarios de egresos y 6 funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 12 diputados de la Comisión de Presupuesto y un auditor superior de la Federación. La publicación del estudio fue posible gracias al apoyo del Senado de la República y del Coneval, así como por el financiamiento de Integralia. El documento puede descargarse de forma gratuita en www.integralia.com.mx. Es así, queridos amigos, que estuvimos reportando desde el Senado de la República, María Alejandra Vadillo y un servidor Norman Patrón. Los invitamos a continuar en nuestra programación de NP25 TV. Hasta pronto. Usted está viendo NP25 TV, el canal oficial de los estudios Norman Patrón International.